La Iglesia Cristiana Montetabor te saluda. Hoy domingo 29 de mayo del año 2022. Un día muy especial y muy importante para nuestra nación Colombia. Pero también es un día muy especial y muy importante porque vamos a compartir la palabra de Dios. Ese Dios que nos dio vida, ese Dios que nos regala la vida eterna, ese Dios que nos creó a imagen y semejanza suya, ese Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ese Dios que envió a su Santo y poderoso Espíritu para que morara en nosotros, los creyentes. De ese Dios vamos a compartir su palabra, de la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 40, nuestro Señor Jesús hace una pregunta bien interesante, dice una expresión en forma de pregunta bien interesante. Le dice a alguien: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Repito esta pregunta porque es muy importante. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y por qué Jesús dijo esa pregunta? ¿A quién se la hacía? ¿En qué circunstancias la hacía? Bueno, sin entrar en detalles profundos, quiero decirte que no era una situación fácil, que lo que había que creer las personas que estaban alrededor de Jesús no era una situación sencilla, no era una enfermedad sencilla, no era un dolor de cabeza o una gripa o un dolor abdominal, no. Era una situación bien delicada. Y al final de todo esa situación, Jesucristo expresa esta pregunta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y a quién le decía eso? Le decía a una de las hermanas, Marta, de alguien que había muerto. Estaba muerto. Y el Señor Jesús decía: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tremendo hasta dónde llega el poder de nuestro Señor Jesús. Y en el contexto de esta expresión, hablamos de la muerte de Lázaro. Él tenía dos hermanos, Marta y María. Y cuando le informaron a Jesús que él estaba enfermo aún, Jesucristo dijo en el capítulo 11, versículo 4, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Ese es el contexto de esa pregunta. Cuando aún estaba enfermo Lázaro y sus hermanas Marta y María preocupadas por él, Jesucristo le dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para que conozcan la gloria y el poder de Dios. Y en ese contexto hay una batalla de fe tremenda. Hay una batalla de fe de las personas que estaban alrededor de Lázaro. Hay una batalla de fe en las hermanas de Lázaro, Marta y María. Así como puede haber una batalla de fe en ti y en mí. Una lucha de creer o no creer, de dudar o no dudar. Cuando Jesús llegó, dice el versículo 17, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Por eso les decía que no era una situación fácil cuando Jesús promulgaba esta pregunta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y cuando Él llega, hace 4 días que Lázaro había muerto. Y en medio de esa batalla de fe, una de las hermanas de Lázaro, Marta, dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella pensaba que si Jesús estaba en ese momento, cuando él estaba enfermo, hubiera impedido que Lázaro muriera. Y se lo dice claro, dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tremendo. Y también María, la otra hermana de Jesús, cuando llegó donde estaba Jesús, dice el versículo 32, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En otras palabras, ya no hay nada que hacer, Señor. En otras palabras, quizás para qué viniste, Señor. Ya él está muerto. Hace 4 días que murió.
Y no solamente ellas dudaban, y no solamente ellas creían que todo estaba perdido ya. Dice el versículo 37, y algunos de ellos, de los judíos que estaban ahí, dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? De alguna forma estaban cuestionando a nuestro Señor Jesús. De alguna forma decían, si hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. Si hubieras llegado pronto, Él no hubiera muerto. Y los judíos decían, este no es el mismo que abrió los ojos al ciego, no hubiera podido impedir que Lázaro muriera. Y quizás en la mente de los discípulos se escuchaban retumbar las palabras que Jesús había dicho. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero se enfrentan con una realidad, se enfrentan con una realidad que Lázaro tenía 4 días ya de haber muerto. Tremendo. Y cuando llega Jesús al sepulcro, que era una cueva, en ese entonces utilizaban una cueva y una piedra inmensa que tapaba la cueva, una piedra grande, Jesús dijo, quitar la piedra. Tremendo. Y de seguro no lo dijo como yo lo estoy diciendo, lo dijo con una autoridad espiritual tremenda. Quitad la piedra. Y miren lo que sucedió. Marta, la hermana del que había muerto, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ella había dicho también, un momento antes había dicho, Señor, si tú hubieras estado aquí cuando él estaba enfermo, no hubieras permitido que él muriera, no hubiera muerto Lázaro. Pero ya Lázaro muerto, ante esa realidad, Marta dice, cuando Jesús dice, quiten la piedra, Marta dice, Señor, hay un olor, debe haber un olor muy desagradable, son 4 días ya. Va a haber un hedor tremendo. Había esa batalla de dudas de lo que decía Jesús y lo que ellas veían con sus ojos físicos. Igual la duda que tuvieron antes, Señor, si hubieras estado aquí. Los judíos también decían, si este sanó a los ciegos, ¿por qué no estuvo aquí y evitó que Lázaro muriera? Y cuando Jesús dijo tremendamente conmovido, quiten la piedra, la primera reacción de Marta fue, Señor, ¿para qué hace 4 días que están muertos? Y ya el olor va a ser desagradable, va a ser una situación desagradable. Y fue cuando Jesús, nuestro Señor, le soltó esta pregunta con que iniciamos este pequeño mensaje. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es una situación que nos pone a meditar. ¿Qué tanto estamos enfrentando nosotros? ¿Qué situaciones estamos enfrentando nosotros? Que no podemos escuchar esa pregunta que el Señor hace. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La situación que tú vives, la situación que yo vivo, siempre tengamos en nuestro corazón esa expresión de Jesús. Si creo, veré la gloria de Dios. Si creo, veré la gloria de Dios. Y yo creo que no hay ninguna situación que nosotros podamos estar viviendo más difícil que la que vivían Marta y María, las hermanas de Lázaro en ese momento. Es una situación tan difícil que la que vivían los judíos, los que estaban ahí en ese momento de dolor. Cuando ya hacía 4 días que Lázaro había muerto, yo creo y sé que ninguno hemos enfrentado esta situación. Y esa batalla de fe, tremendo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y miren lo que sucedió. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Se dan cuenta que es una batalla de fe, de creer o no creer, de dudar o no dudar? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, Lázaro,
ven fuera. Yo me imagino la expresión de Marta y de María, la expresión de los judíos que estaban ahí, la expresión de los discípulos aún todavía resonando en sus mentes cuando Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quizás los discípulos decían: Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Va a resucitar Lázaro? Quizás con duda, quizás con fe. Marta y María quizás no lo creían en esos momentos, los discípulos tampoco, los judíos tampoco. Pero el poder de la fe y de la misericordia de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y sucedió el milagro que quizás nadie esperaba que iba a suceder, pero por la misericordia de Dios sucedió. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Tremendo milagro. Jesús había dicho lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y esa expresión te la dejo a ti, te la digo a ti y me la digo a mí mismo. ¿Creemos esto realmente? Y hermosa la respuesta que dijo una de las hermanas de Lázaro: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero a pesar de tener esa convicción en su corazón, ella dudó, viendo la realidad de sus ojos físicos. Pero el milagro se dio, y lo que ella creyó llevó a que ellos vieran la gloria de Dios. Lázaro resucitó. Yo te digo hoy, no sé qué estás enfrentando, pero debemos anhelar ver la gloria de Dios manifestada a través de nuestra fe, a través de creer y no dudar. No importa la situación que sea, no importa lo complicada, lo difícil o lo inestable que sea la situación. Si creemos en el Señor, tarde o temprano veremos la gloria de Dios. Dios nos guarde y Dios nos continúe bendiciendo. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.